Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy os traigo un vídeo que os dije que os traería en el primer vídeo del canal. Herramientas que utilizo para estudiar. Y dentro de herramientas vamos a dividirlo en dos secciones más importantes, que por un lado son los dispositivos que utilizo y por otro lado las aplicaciones o apps que utilizo. Entonces, vamos a empezar con el iPad, por ejemplo. El iPad, ¿qué apps utilizo? Cuando digo iPad, evidentemente me refiero también a esto, al Apple Pencil. Sin el Apple Pencil no sería lo mismo. No usaría el iPad tanto como lo uso. Y eso que mi iPad a la hora de estudiar creo que tiene una limitación muy importante, que es un iPad mini. No lo digo por potencia, sino más bien lo digo por tamaño de la pantalla. Si estáis pensando qué tablet compraros para estudiar, yo no os recomiendo el iPad mini. Pero bueno, de eso hablaremos en otro vídeo del canal, no os preocupéis, que ya tengo pensado hacer un vídeo de qué iPad comprar. Entonces, volvemos al tema. Dentro del iPad, ¿qué utilizo? Con el Apple Pencil. Utilizo sobre todo el GoodNotes. El GoodNotes es un inciso. Según os vaya explicando programas y aplicaciones, iréis viendo en uno de los lados imágenes de los programas de los que os hablo para que veáis de qué os estoy hablando exactamente. Vale, pues el GoodNotes es una aplicación que sirve para tomar notas. Entonces yo la utilizo mucho cuando estoy siguiendo una clase. Yo de hecho mi modo de estudio es, me pongo la clase en el Mac y en el iPad me cojo el GoodNotes. Normalmente me importo dentro del GoodNotes las diapositivas que están presentando en la clase y voy tomando notas encima de las diapositivas. Notas o subrayando el texto como hacíamos cuando nos daban un libro y subrayábamos lo más importante, o cuando tomábamos apuntes a mano y luego los íbamos subrayando, pues lo mismo, pero con el iPad, con la ventaja de que en un solo dispositivo que no pesa apenas, tienes todos los apuntes que quieras y con la ventaja de que el GoodNotes tiene aplicación también tanto en el iPhone como en el Mac. Luego hablaremos cómo utilizo el GoodNotes tanto en el iPhone como en el Mac, pero en el iPad es donde lo utilizo para escribir, para estar en clase y decir, vale, esto es importante, lo subrayo, hay que añadir esto y me lo añado. Luego, a veces también uso el GoodNotes ya para cosas que no son estudiar. Yo me hago mis listas, para tomar mis ideas. Lo uso mucho el GoodNotes. Es una aplicación, la verdad, que recomiendo mucho. Sé que es de pago, pero es una aplicación que realmente no me arrepiento de haber comprado en su día. Y eso que no compré solo la versión 5, sino que yo tengo GoodNote 6, la versión 6, y la tengo desde hace tiempo, la verdad. Vale, ¿qué más aplicaciones utilizo en mi iPad? En mi iPad utilizo también el Notion, pero el Notion, o Notion, como se llame, perdonad mi pronunciación, me pasa al revés que con el GoodNotes. El GoodNotes lo uso para escribir y en el Mac o en el iPhone lo uso solo para leer. En el Notion me pasa al revés. En el Mac es donde escribo todo lo que tenga que escribir y en el iPad, como normalmente no tengo un teclado y el teclado del iPad no me es cómodo, lo uso para leer, para estudiar los apuntes que ya están escritos. Y para estudiar en el iPad, la verdad es que no lo utilizo para nada más. GoodNotes y Notion. Tal vez alguna vez veo algún PDF, algún PowerPoint que nos hayan pasado,
pero es raro. Normalmente si es un PDF lo tengo importado dentro del GoodNotes y lo veo y lo modifico dentro del GoodNotes. Luego a veces también puede ser que escuche música, uso el Apple Music para escuchar música cuando estudio, eso sí, música sin letra y a mí me gustan básicamente escuchar o música de Disney, versión piano o bandas sonoras. Y dentro de bandas sonoras, la verdad es que la gran mayoría me voy por bandas sonoras de Harry Potter. Como visteis en el vídeo de mis regalos de cumple, me encanta Harry Potter, entonces me decanto muchas veces por ese tipo de música cuando estoy estudiando. Y ya está. Dentro del iPad no lo utilizo para nada más. El ordenador, el Mac, es otro tipo de trabajo. Con el Mac utilizo el GoodNotes, como os he dicho, pero solo para consulta de a ver qué notas me he tomado, qué es lo que me he marcado como más importante, porque el que utilizo para escribir y para hacer mis apuntes es el Notion. El Notion es un programa que descubrí hace muy poco, de hecho me ha dado tiempo solo de estudiar ahí la última asignatura del máster. Lo descubrí gracias a Judith Well, una youtuber. Os dejaré en un comentario o en descripción, no lo sé, su canal de YouTube, porque la verdad es que es una youtuber que me gusta mucho y descubrí el Notion gracias a ella y la verdad es algo que le agradezco un montón porque me ha salvado, yo creo que la asignatura de empatía. Esa asignatura era una asignatura que por el nombre parece muy fácil, pero luego no era tan fácil. Y gracias a que me he podido organizar muy bien los apuntes dentro del Notion, de este programa, pues me la he podido sacar sin mucho problema. Entonces, el Notion, la verdad es que es complicado de explicar qué tipo de programa es, porque es un programa que tiene como muchos programas dentro. Entonces, yo para estudiar lo uso como procesador de textos, como un Word y tal, pero con la ventaja de que me escribo una cosa y puedo ir a otra página. Y dentro de esa página me escribo lo que sea. Entonces, queda todo como muy bien organizadito. Y me ha ido muy bien. De hecho, este programa lo utilizo también para organizarme los vídeos de YouTube con una plantilla que pasó Judith en uno de sus vídeos. Es un gran descubrimiento, pero me es complicado explicaros exactamente cómo funciona. La verdad es que es un programa que tiene una curva de aprendizaje bastante elevada. Cuesta empezar a aprender, pero una vez empiezas a ver cómo va, yo creo que te enamoras del programa. Siguiente, el GoodNotes, como os he dicho, solo de lectura y a veces incluso cuando es solo de lectura me pongo la tablet en este stand que veis aquí en lugar de así verticalmente, así horizontalmente y voy mirando las diapositivas aquí y escribiendo en el ordenador. La verdad es que me suele ser mucho más cómodo que abrírmelo en el propio ordenador y escribirlo a la vez, porque de esta forma tengo la doble pantalla y puedo ir viendo y escribiendo a la vez. Luego, ¿qué más uso en el Mac? Un lector de PDFs cuando alguna vez necesito consultar algún PDFs y como lector de PDFs la verdad es que uso cosas muy básicas porque no necesito más, porque si quiero modificar un PDF ya me lo voy a importar dentro del GoodNotes con el iPad. Entonces, como lectores de PDFs utilizo o el propio navegador o el Vista Previa, que es un programa que viene con el Mac. Entonces,
lo más fácil, lo más sencillo, no necesito nada más. Luego utilizo un navegador para conectarme a las clases de la universidad. Yo particularmente el navegador que utilizo es el Safari porque es el que más me gusta al tener la conectividad con los diferentes dispositivos. Tengo los enlaces que me guardo, las contraseñas que me guardo tanto en el Mac como en el iPad como en el iPhone. Por lo tanto, me es muy cómodo. A pesar de eso, en el Mac también tengo instalados el Arc y el Google Chrome. Básicamente porque el Arc intento ver si me gusta y el Google Chrome porque a veces cuando hago un examen de mi universidad no es muy amiga del Safari y me da problemas. Entonces yo en el momento de estar en un examen no puedo estarme peleando de cómo arreglo esto para poderme conectar a hacer el examen. Yo cuando tengo un examen de la uni, tengo que entrar a hacer el examen. No puedo estarme peleándome con el programa durante un rato. Entonces, yo intento entrar con el Safari. No me deja. Me cojo, me voy al Google Chrome, lo hago con el Google Chrome y ya está. Y problema solucionado. Total, para hacer el examen no necesito nada. No necesito ni el historial donde tengo todas las webs a las que he ido. No necesito mis favoritos, no necesito la interconectividad con los diferentes dispositivos, ni el gestor de contraseñas, solo necesito entrar en el campus, hacer el examen y listo. Entonces, para eso me va bien el Google Chrome. Pero la verdad es que no lo utilizo para nada más, solo con la universidad porque, bueno, mi universidad no le funciona del todo bien a la hora de hacer el examen con el Safari. Luego, otro programa, igual que os he dicho que uso el Apple Music en el iPad, también lo utilizo en el Mac y con la misma música, evidentemente. Y bueno, y por último utilizo el Word o el PowerPoint para hacer trabajos. Si es un documento de texto, uso el Word. Si tengo que entregar un trabajo más tipo diapositivas, utilizo el PowerPoint. Con el Mac ya hemos terminado. La verdad no utilizo nada más. No sé usar muchísimas herramientas. Tengo mis básicos, el GoodNotes, el Notion, un lector de PDFs que uso el propio navegador para conectarme, el Apple Music para escuchar música y el Word o el PowerPoint para hacer los trabajos. Ya está. El iPhone. En el iPhone uso, si necesito en un momento, por ejemplo, que estoy viajando o cualquier cosa, consultar los apuntes o releerlos porque estoy en el tren y digo voy a releer los apuntes, pues puedo entrar en el Notion o en el GoodNotes para releer, pero nunca para modificar. Si los tengo que modificar, me cojo el Mac o me cojo el iPad. El iPhone para releer, para decir, bueno, ahora tengo media hora en el tren que no puedo hacer nada, pues voy a releer mis apuntes. El Apple Music también lo uso. Hay veces que prefiero tener la música por un lado y los estudios por el otro. Entonces, con el iPhone escucho música con el Apple Music, con el Mac redacto en el Notion y en el iPad miro las presentaciones y las modificaciones que tengo en las presentaciones o si les hago alguna modificación más con el GoodNotes. La verdad es que suele ser mucho esta división de trabajo. En el iPhone, música, en el Mac, el Notion y en el iPad, el GoodNotes. Y en el iPhone la verdad es que no hago nada más. No lo uso para estudiar, no es una herramienta que utilice para estudiar. Y luego me quedan dos herramientas que os he dicho que escuchaba música, pero cuando estoy estudiando no uso música con el altavoz ni del iPhone, ni del iPad, ni del Mac. Escucho la música con uno de estos dos. O con los AirPods Max o con los AirPods Pro de primera generación. La verdad es que para estudiar me
me suele gustar más los AirPods Max. ¿Por qué? Porque me aíslan mucho más del sonido. Si pasa una moto, por ejemplo, como acaba de pasar, que debéis haber oído, con los AirPods Max me activo la cancelación de ruido y no me entero. Con estos, aunque tengan cancelación de ruido, no lo cancela tan bien como los AirPods Max. Entonces me limita un poco el ruido, pero no tanto. Y yo en casa, al tener los gatos, como habéis visto en el vídeo de presentación de los gatos, que los habéis podido conocer, los tengo y hacen ruido. Y es inevitable, porque además ahora con la pequeña, sí, duerme muchas horas, pero también juega muchas horas. Cuando está despierta está jugando. Y jugar en un gato implica hacer ruido. Entonces, yo cuando estudio necesito silencio, necesito concentrarme. Entonces, me pongo la música con los AirPods Max y me aíslo del sonido. La verdad es que me van genial. ¿Qué pasa? Que a veces soy un despiste y se me quedan sin batería. Si se me han quedado sin batería, uso los pequeños y ya está. Y ningún problema. Y nada, esas son las herramientas que utilizo. Bueno, no os lo he dicho porque no es un dispositivo, pero el stand este también lo utilizo mucho. La verdad es que lo compré hace relativamente poco tiempo. Os lo subí en mi Instagram, que por cierto tendréis por aquí mi Instagram y también en la descripción. Me podéis seguir y por ahí tendréis todas las actualizaciones de mi vida. Pues lo dicho, compré este stand y desde que he comprado este stand se me hace mucho más cómodo consultar el contenido del iPad con este stand. Porque con la funda, tengo la funda original que me la compré en su día, pero queda aquí abajo. En cambio, con el stand lo puedo levantar y me queda más a la altura de los ojos. Incluso aún un pelín bajo, pero ya se me levanta más. Entonces, este stand me costó creo que 14 euros en el IKEA o algo así. Y es algo que recomiendo mucho, la verdad. Me está yendo de lujo. Lo cogí sin saber si lo utilizaría mucho, simplemente porque me gustaba. Y lo uso tanto con el iPad como con el iPhone. Y bueno, también me gustaría dejar claro que todas estas herramientas son las que utilizo yo, pero con un estudio más bien teórico. Yo estoy haciendo el máster de profesorado, que no tengo que hacer cosas prácticas. No es como cuando hacía el grado de multimedia, que a lo mejor tenía que editar un vídeo, o tenía que editar una foto, o tenía que crear una imagen desde cero con diseño gráfico, o incluso los trabajos más teóricos los tenía que maquetar con una herramienta de maquetación profesional como el Adobe InDesign. Entonces, es muy diferente. Yo ahora un trabajo lo puedo hacer con el Word sin preocuparme de la presentación propia del trabajo, entregarlo y ya está. Entonces, si hacéis un estudio que os pida más un Adobe InDesign, pues tal vez no os vaya bien un Notion para hacer los trabajos, Son las herramientas que yo os recomiendo más bien para un estudio teórico. Si estudiáis cualquier carrera teórica, cualquier ciclo formativo teórico, cualquier máster teórico, o estudiáis algo por vuestra propia cuenta, que sea algo teórico. Para esto os recomiendo tanto el GoodNotes como el Notion. Son perfectos para estudiar. De hecho, el Notion os lo recomiendo incluso si empezáis un proyecto, como he empezado yo el canal de YouTube, para organizaros el proyecto. Son herramientas muy potentes, muy buenas. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva para daros ideas de cómo poder estudiar mejor, que os animéis si estáis estudiando a probar el Notion, a probar el GoodNotes si tenéis un Mac o un iPad. La verdad, si tenéis un iPad, os animo mucho a probar el GoodNotes
porque a pesar de ser una aplicación de pago, es una de las, creo que pocas aplicaciones que vale la pena pagarlas. Y yo, como os he dicho antes, la he pagado 2 veces. He pagado el GoodNotes 5 y luego he vuelto a pagar el GoodNotes 6. Y vale la pena. Puedes tener millones de libretas en un solo dispositivo. Llevando solo una tablet, puedes tener todas las libretas del mundo. Yo me acuerdo que cuando era pequeña e iba al instituto, pues tenía la libreta de sociales, la libreta de tecnología, la libreta de matemáticas, la libreta de naturales, la libreta de castellano, y acababa yendo, pues cada día, si tenía 6 asignaturas, con 6 libretas y 6 libros. Con esto, en un solo dispositivo, podéis tener todas las libretas que necesitéis. ¿Hacéis 5 asignaturas en vuestra carrera en un semestre? Podéis llevar las 5 libretas aquí dentro. Es algo que, sinceramente, os recomiendo muchísimo. Tal vez la aplicación que más os recomiendo de todas las que os he mencionado es el GoodNotes. Y la segunda que más os recomiendo es Notion. Bueno, dejadme en comentarios qué herramienta os gusta más, si estáis estudiando, si utilizáis alguna de estas, y si no utilizáis ninguna de estas, decidme también cuáles estáis utilizando vosotros, porque a lo mejor me van bien a mí también, y más adelante os puedo hacer un vídeo actualizado con nuevas herramientas para estudiar. Bueno, decidme también si os ha gustado el vídeo y suscribiros al canal para poder estar atento a los nuevos vídeos, porque además voy a empezar a subir algún vídeo más. Bueno, hasta la próxima.